Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches, Melida. ¿Cómo estás? Bien, bien. Virginia Raquel creo que no va a poder estar con nosotros, profe. Tiene que entregar el sábado un escrito. Le comentó que está haciendo un diplomado. No me No, comentó. está haciendo, entonces tiene ese compromiso. Es con la UNICA. ¿Sí? Entonces es con, eh, ay, ¿cómo se llaman estas investigaciones en el área de salud? Sí, Ah, ya. está bien, bien interesante. Entonces tiene encuentros presenciales y virtuales. ¿Tiene encuentro Ya. entonces ahorita, virtual? El virtual y el sábado es presencial. Sí, Viaja a Managua entonces. entonces le toca ir a Managua, sí, sí, sí. Creo que en febrero termina. Está interesante, está bien bonito. ¿Cuánto duran ese diplomado? ¿Un mes? No, un poco más porque este va a terminar en febrero. Arrancó ahorita en diciembre, son como 2 meses, Sí, más o sí, menos. es importante seguirse preparando. Sí, sí. Y ahora el mundo laboral demanda saber un montón de cosas. Ujú, sí, sí. Entonces ahí dijo que si lograban terminar antes de que terminemos nosotros, pues se conectaba. Pero pues no sé. Esperemos que sí, porque esta Que clase es sí, la más está. importante, considero yo, Sí, 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 sí. de Sí, yo le dije de todo de el este curso. bloque. Sí. Ujú, sí, sí, sí. Hay otra compañera que se va a conectar también, ¿verdad? Confirmó ella en el grupo. Sí, estamos esperando que se conecte ahorita. Ok, bueno. Vamos a esperar unos 5 minutos, ¿viste, Melissa? Ok, perfecto, Bueno. perfecto, por acá estoy.
Ya tienen el archivo a mano. Ya lo tengo. Esto estaba haciendo ahorita. Ya lo tengo. Veo que hay algo que dice datos y el otro instrucciones, ¿verdad? No. Sí, sí, así es. Ok. Antes me daba un poquito más de miedo, ahora ya no. Ya tengo más confianza, creo. Que usar el programa. Sí, es que pues cuando miraba ese montón de nombres y de cosas de, ¡ay! Dios mío, pero ahora como que, no sé, con todo lo que hemos visto del curso, ¿verdad? Sí, Uno sí, mira un claro. montón de cosas, pero yo digo, no, yo voy a poder, o sea, voy a encontrar la herramienta y la voy a saber emplear. Exactamente, Sí, sí. Sí, Excel es pura lógica. lógica, sí. Bueno, el día de hoy vamos a ver análisis de datos. Entonces vamos a ver el producto que vamos a dar el día de hoy es lo que se conoce en Excel como dashboard. Dashboard es reporte, un reporte en gráficas, pero obviamente para ejecutar gráficas hay que aprender a analizar datos primero, porque las gráficas es solamente la manera en cómo se presentan los datos, pero lo más importante es aprender a analizarlos. Entonces vamos a trabajar con esta base de datos que tiene una gran cantidad de datos eh, y vamos a ejecutar y a aprender también de manera básica el uso de tabla dinámica. Esa es la herramienta que vamos a aprender el día de hoy. Además que aprender a hacer gráficos, como les decía, la finalidad o lo principal es aprender a analizarlos primero, porque el gráfico solo es la manera en cómo los presentamos, nada más. Entonces, pues vamos a utilizar esta hoja que dice instrucciones y vamos a suponer que son los ejercicios que se nos solicitan, ¿verdad? En un determinado reporte. Bueno, ahí viene Virginia ya integrándose. Entonces Qué acá les voy bueno, qué bueno. a, ¿verdad? Acá les voy a poner que vamos a ver eh, tabla dinámica y dashboard. Dashboard es un formato de reporte, ¿verdad? Cuando se nos pide presentar un determinado reporte. Y bueno, de ahora en adelante, si miran esa palabra, van a saber que es un reporte dinámico. Ya vamos a ver Ujú. por qué se le llama dinámico más adelante. El análisis de datos en Excel, la herramienta más usada son las tablas dinámicas. Se pueden analizar datos a partir de funciones perfectamente, ¿verdad? Las funciones nos sirven para gestionar, hacer un cálculo, obtener un resultado de un determinado escenario. Pero si queremos analizar a partir de reportes que tengamos que entregar análisis de datos, la herramienta que más se utiliza en Excel es tabla dinámica, que es lo que vamos a aprender a usar el día de hoy, de manera básica, ¿verdad? Porque la tabla dinámica es una herramienta avanzada de Excel, porque tiene un montón de operaciones, pero acá vamos a dar los primeros pasos en su uso. Eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a analizar datos es que la base de datos tiene que estar en formato de tabla. Y este es un concepto que obviamente, ¿verdad? El que no maneja la hoja de cálculo, uno dice que lo que tiene acá, por ejemplo, es una tabla. Es una base de datos, pero que no está en el formato de tabla. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me posiciono, ¿verdad? Selecciono un dato, por ejemplo, dentro de la tabla, a mí no me aparecen en las pestañas las opciones de una tabla. Pero uno de los ejercicios del examen era convertir la base de datos en formato tabla. Esa parte no se los enseñé anteriormente.
Pero ahora sí, entonces cuando vayamos a analizar datos, anótenlo ahí en algún espacio que la base de datos esté en formato tabla, porque esto va a facilitar el análisis de los datos y vamos a ver más adelante por qué. Que es lo que se le conoce como modelamiento de datos en Excel. Primero alistar que la base de datos tenga todos los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Uno, que los datos tengan el formato adecuado. Que si vamos a trabajar con datos de moneda, pues que tengan el formato de moneda. Si vamos a trabajar con números, que tengan el formato de números. Si vamos a trabajar con fechas, que tengan el formato de fecha. Esto es importante. Ya antes de analizar datos, que la base de datos tenga los requerimientos específicos que se necesitan, ¿no? Porque si analizamos datos y los datos están mal modelados, entonces los resultados que nos va a facilitar la tabla dinámica van a estar malos. Y de hecho no los va a leer de buena manera. Entonces ustedes verifican que la base de datos tenga el formato adecuado. En este caso, pues vamos a convertir precio y total en formato Córdoba y los datos de fecha en formato fecha. En este caso, pues solo vamos a verificar si efectivamente lo tienen. Bueno, acá en precio, ¿verdad? Nos posicionamos en F2, Control Shift hacia abajo y vamos a seleccionar moneda. De igual manera acá en total. Ese es el primer paso para analizar datos, modelar la base. Que todos los datos tengan el formato que se requiere. ¿Ya? Entonces igual vamos a poner acá moneda. Estos datos que son de en formato texto, cuando uno ingresa esos datos, pues se ponen de manera general, eso no afecta, ¿verdad? En nada. Lo más importante son los otros datos que, por ejemplo, agregamos un número y queda en general, no hay que convertirlo porque esos datos sí son afectados al momento de analizarlo. Entonces igual la fecha, ¿verdad? La seleccionamos y damos fecha. En este caso, pues el formato ya lo tiene, pero lo seleccionamos de igual manera. Ahora nos fijamos que efectivamente los encabezados estén bien escritos, que no haya ningún error, que tengan igual el formato de texto y pues listo, ¿no? Entonces el siguiente paso, como les decía, es darle un formato de tabla a la base y el tercer paso es nombrar la base de datos. Eso sí lo vimos como nombrar, ¿verdad? Un determinado rango. Entonces son tres cositas para el modelamiento. Uno, asegurarse que los datos estén en su formato adecuado. Dos, convertir la base de datos en formato tabla. Y tres, asignarle un nombre. Entonces vamos a seleccionar toda la base, a control shift derecha y hacia abajo. Y vamos a dar en la opción, ¿verdad? En la pestaña insertar, en la opción de tabla. Voy a poner acá la herramienta, ¿verdad? Esta que es para... Entonces está acá, ¿verdad? Ese formato. Si una base de datos no tiene ese formato de tabla, quiere decir que la base no está en formato tabla. Ese formato se le conoce como formato tabla de Excel. Ya esto va a facilitar el análisis de los datos. ¿Y cómo uno se da cuenta que la base de datos está en formato tabla o no? Cuando nosotros lo ejecutamos, voy a darle insertar tabla. Nos sale este cuadro de diálogo que nos dice que si la tabla tiene encabezado, efectivamente tiene, ¿verdad? Esto es importante que el check esté marcado. Y damos a aceptar. Inmediatamente lo que ocurre es que cuando la base de datos ya está en formato tabla, se me hacen unas pestañas nuevas que son las opciones de análisis para tablas. Una base de datos que no tenga ese formato, no me van a aparecer esas opciones de análisis de datos. Entonces, por ejemplo, si yo me salgo, fíjense bien, y también lo pueden hacer ustedes, ahí me aparece la pestaña de diseño. Si ustedes tienen otra versión, les puede aparecer otro nombre. Si yo me salgo del rango, esa pestaña se elimina o se quita, pues. Si yo me ingreso otra vez a una celda,
dentro del rango de la tabla, la pestaña aparece. Así nos damos cuenta que la base está en formato tabla. Que este es un dato sumamente interesante que también aplica para las gráficas. Cuando nosotros insertamos una gráfica, aparece una pestaña dedicada solo para el diseño y formato de gráfica. Si nos salimos de la gráfica, esa parte se va a quitar. Eso por si de ahora en adelante ustedes van a ver que por qué aparece una pestaña y de repente ya no aparece la pestaña. Esto es porque para que aparezca la pestaña tiene que estar dentro del rango de la tabla. Si se salen, pues esa pestaña se va a quitar porque es propiamente para el diseño y formato de las tablas. Ahora el tercer paso, que como les decía, es nombrar la base de datos, porque como al insertar una tabla dinámica, lo que se nos pide es el nombre de la base de datos. En vez de estar seleccionando el rango, se nos facilita mejor darle un nombre y escribir el nombre. Entonces, pues eso ya la vez pasada lo vimos. Vamos, quedamos acá, ¿verdad? Control Shift derecha hacia abajo, opción fórmula y asignamos un nombre. En este caso, esa tabla ya tiene un nombre asignado. En la hoja que ya se las envía así, ya tiene el nombre que vamos a utilizar. Pero igual el procedimiento, ¿verdad? Para que sepan cómo se hace. Si tenemos varias tablas en varias hojas, por ejemplo, en esta opción que dice administrador de nombre, nos van a aparecer todas las tablas con su determinado nombre. Esto es muy importante al momento de analizar, nombrar todas las tablas y darle el nombre específico. Este, por ejemplo, es la base de datos principal. Pero si tuviéramos otra tabla que diga productos por ciudad, qué sé yo, ¿verdad? En otra hoja aparte, igual la nombramos y le asignamos un nombre propio para ella, para que al momento de analizarla, la podamos llamar fácilmente. Entonces, de este espacio nosotros administramos esos nombres de tabla. Acá pues yo voy a agregar uno y lo que dice base. Ese es el nombre con el que vamos a trabajar. Ahora bien, cuando nosotros también nombramos, tenemos esta opción que se llama cuadro de nombres, que está acá en la parte izquierda, arribita a la izquierda, que es el nombre que se le otorga tanto a las celdas, pero también a las tablas. Si les asignamos un nombre, ahí nos va a aparecer el nombre de todas las tablas que nosotros hemos nombrado. Entonces yo le voy a la pestañita y ahí tengo las dos. Si yo selecciono una, por ejemplo, base, ahí se me va a seleccionar todo el rango de la tabla que yo he nombrado. Esto es importante, ¿verdad? Que esté así, porque al momento de analizar esa base de datos, se nos va a facilitar llamarla cuando realicemos un procedimiento de análisis. Vamos bien hasta ahí. Sí, vamos bien. Solo una consulta, profe. ¿Sí? Entonces, una consulta. Convertimos toda esta base en formato tabla, ¿verdad? Sí. Ya tiene que, esa es. Cuando yo veo el nombre, hay dos, efectivamente. Tengo base y la otra que dice tabla 1. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Porque me parece que está igual. La Sí, base. sí, está igual. Es que como ya Ajá. agregué uno ahorita, entonces se me agregó con el mismo rango. Pero no Mm, importa, la podemos eliminar una y solo dejar una, pero igual así dejémoslo, no hay problema. bueno, ok, ok. Sí, lo que Bueno, quería era gracias. explicar el procedimiento para nombrarla. Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Entonces vamos a agregar dos hojas, una hoja que diga análisis y una hoja que diga dashboard, ¿verdad? Que es
En una hoja vamos a analizar los datos y en otra hoja vamos a presentar el reporte de gráficos. Suponiendo que se nos está pidiendo un reporte en gráficos, porque también se nos pueden pedir en tabla, ¿verdad? Obviamente. Entonces vamos a agregar dos hojas. Al lado de datos vamos a poner análisis, una hoja que nos sirva para analizar los datos. Y a la par una hoja que diga dashboard. Entonces el análisis y el reporte lo vamos a hacer, perdón, en base a las instrucciones, ¿no? Como que nos dicen, ¿verdad? Que tenemos que entregar un reporte que diga tal y tal cosa, un reporte que diga tal y tal cosa, un gráfico que diga esto y lo otro. ¿Ya? Entonces todo esto lo vamos a hacer en base a tabla dinámica. Este es el producto que vamos a entregar hoy. Un reporte con las gráficas que se nos piden acá. Entonces vamos a ver distintos tipos de gráficas y cómo darle el formato que se nos pide. Ahora en Excel tenemos dos tipos de opciones de gráficas también. Están los gráficos, por decir así, los que normalmente se ocupan, eh, que al momento de insertar nos aparecen acá, ¿verdad? Gráficos con los distintos tipos. Y está la opción de gráficos dinámicos, que también es una opción avanzada de análisis de datos. Esta es una pestaña bien linda, ¿verdad? Análisis de datos que insertar. Entonces vamos a ir aprendiendo ahorita de a poquito cada una de las opciones que Excel nos ofrece. Entonces vamos a agregar esas dos hojitas y vamos a comenzar con el primer diseño. Vamos a hacer una gráfica de ventas a través del tiempo. Una gráfica que diga cuánto se vendió por mes, por decir así, o de una determinada fecha o un determinado día, cuánto se vendió. Vamos a reflejarlo en una gráfica. Entonces, para eso, pues obviamente, primero se analiza la información, se llega al resultado y después solo se presenta. La gráfica, como les decía, lo que nos sirve para presentar el resultado, pero lo que en verdad importa es aprenderlos a analizar. Entonces, acá en análisis, vamos a insertar nuestra primera tabla dinámica. Las tablas dinámicas que son una herramienta en Excel que nos permite analizar datos, calcular, resumir grandes cantidades de datos a saber quién se había conectado y se desconectó. Resumir grandes cantidades de datos en pequeñas partes y que nos dé un producto en base a lo que se nos esté pidiendo, ¿no? Entonces vamos a insertar. Esa opción también está igual acá en la pestaña insertar, que es la primera que dice tabla dinámica. Entonces esa es una herramienta que nos sirve para calcular, resumir, sacar porcentajes, sacar sumas, comparar columnas. Es una herramienta muy poderosa de análisis de datos. Es la que más se utiliza para hacer reportes. Obviamente el que no la sabe manejar pues no lo utiliza, claro está, ¿verdad? Y tiene que irse por el lado más complicado del camino. Entonces vamos a hacer ese primer ejercicio que dice gráfica de ventas a través del tiempo. Vamos a insertar una tabla dinámica. Y este es el cuadro de requisitos que nos pide Excel para ingresar acá a una tabla dinámica. La primera opción que dice selecciona una tabla o rango. Entonces acá solo vamos a escribir el nombre que le hemos asignado a nuestra tabla, ¿verdad? Que cuál es base. Entonces insertar tabla dinámica, acá escribimos base. Basta con escribir el nombre, porque acá se nos piden dos opciones, o escribimos el nombre de la tabla o vamos a seleccionar el rango. Entonces ahí se nos complica eso de ir a seleccionar el rango. No, mejor ya le asignamos el nombre y listo. Y acá como estamos en una nueva hoja, una hoja que hemos asignado de análisis, vamos a marcar hoja de cálculo existente, ¿verdad? Que es la segunda opción que se nos pide acá y se elija donde desea colocar el informe
y pues dejamos ahí hoja de cálculo existente. Y acá nos aparece que estamos seleccionando la celda B4, ¿no? Esa es la celda donde yo quiero que ahí se genere esa tabla dinámica. Ustedes pueden seleccionar otra si desean. Pero eso es lo que quiere llamar acá, esa opción. Seleccionan una celda y listo. Entonces estos son los dos requisitos para añadirla. Escribir el nombre de la tabla y en este caso hoja de cálculo existente, ¿verdad? Porque ya hemos creado una nueva. Vamos a dar a aceptar. De igual manera, las pestañas de tablas dinámicas se nos generan cuando hemos agregado ya una tabla dinámica. Si nosotros en este cuadrito de tabla dinámica que está ahí, ¿verdad? Que se nos alojó de manera automática, nos salimos del cuadro o del campo, las pestañas se nos van a quitar. Este es un dato que pareciera tonto, ¿verdad? Pero los que están empezando en este caso a trabajar estas herramientas, pues se pueden perder ahí un poquito. Y decir dónde están las opciones. Si vamos a manipular la tabla dinámica que hemos ingresado, pues tenemos que mover el cursor a la celda activa dentro del cuadro, no importa en qué lado sea. Si ustedes se fijan también, estos campos de tabla dinámica, que son los campos que se nos piden una vez que le hemos agregado, también se quitan cuando nos salimos. Ya, entonces acá cuando agregamos una tabla dinámica, lo que estas son las partes de una tabla dinámica, que son con las que vamos a trabajar. En primera instancia tenemos acá ese cuadro o ese espacio de campo, ¿verdad? Que hace referencia a cada una de las columnas que nosotros tenemos en la base de datos que hemos seleccionado. Este es el nombre de las columnas, SKU, venta, categoría, producto, cantidad, etcétera. Y los otros elementos de las tablas dinámicas son estos que están acá, que son filtros, columnas, filas y valores, que es donde vamos a hacer cálculos. Ya es importante reconocer esos elementos o esos campos de la tabla, que son los que van a facilitar el análisis de nuestra información. Entonces, de ahora en adelante que ustedes vayan a trabajar, aunque sea una base de datos pequeña, pues les recomendaría que trabajaran ahora así con tablas dinámicas, porque uno, con la práctica, pues obviamente uno va entendiendo mejor. Y dos, que esto va a facilitar los reportes de gráficos, porque algo muy interesante en Excel, que lo vamos a ver más adelante al finalizar el producto, cuando nosotros automatizamos por ejemplo, este libro de Excel ya tiene estas 4 hojas. Si nosotros vamos a manipular datos en nuestra hoja, que está al principio, ¿verdad? Nuestra base, eso se va a actualizar inmediatamente. A medida que nosotros vamos agregando datos en la base de datos, los gráficos ya se van a ir modificando de manera automática. Esto es lo hermoso, ¿verdad? De Excel. De repente entregamos un reporte hoy y mañana, el día de mañana, otros estudiantes se pusieron las pilas, qué sé yo, tocó actualizar la información y la otra vez a volver a hacer reportes. No, ¿verdad? Quien ya tiene listo todo este procedimiento así, eso se automatiza. Van a ver qué precioso, ¿verdad? Va a quedar todo esto. Entonces acá lo único que hacemos en este caso es trabajar con las columnas. Fíjense bien. En los ejercicios, dependiendo de lo que se nos pida, vamos a reconocer las columnas que vamos a utilizar. En este caso dice gráfica de ventas a través del tiempo. Uno, el tiempo, que en la columna de base de datos es la fecha, ¿verdad? Sabemos que vamos a trabajar con ese dato de la fecha. Y dos, pues las ventas, el total, en este caso, ¿verdad? En esta base de datos. Entonces, fíjense bien, lo único que vamos a hacer es arrastrar esas columnas que vamos a utilizar, que en este caso es fecha, por ejemplo. Espérenme que lo voy a
Miran bien toda la hoja, porque este sí no le puedo dar zoom a esta parte. Sí. ¿Se mira bien? Sí, Ok. sí. Entonces vamos a arrastrar, fíjense bien, la columna fecha, la podemos arrastrar a cualquiera de los campos, para que si ustedes se fijan, cuando yo arrastro, se pone, ¿verdad?, la rayita verde y solo soltamos después. ¿Ya? Voy a hacerlo otra vez. Entonces seleccionamos la columna que se nos pide y la arrastramos. Vamos a arrastrarla ahí a fila. Ya, acá como es un formato fecha el que tenemos en la columna, Excel nos dividió, ya vieron, en meses y en días. Entonces pues ustedes ahí deciden cómo la van a trabajar. Si pueden eliminar una de las dos perfectamente, por ejemplo, vamos a eliminar este campo, ¿verdad? Y ahí se nos dan los meses, por ejemplo, que miren que como Excel lo hizo solito, porque en la base de datos no están así. No dice el mes ahí, pero Excel lo ha reconocido de manera automática. O bueno, la tabla dinámica, ¿verdad? Qué interesante esto. Esto es bello. Miren, acá entramos un poquito al mundo avanzado de Excel. Entonces, cuando agregué la fecha, automáticamente se me aparecieron dos opciones. Entonces ustedes eliminan la que dice abajo fecha, le dan ahí a la fechita y le dan quitar campo. Ahora la otra columna que se nos pide es que reportemos cuánto se vendió, ¿verdad? En este caso por meses. Entonces vamos a utilizar el total. Este dato sí es importante que en el campo de valor solo vamos a incluir números, ¿verdad? Es decir, resultados numéricos, porque el campo de valor es lo que hace es calcular, ya sea sumar, promediar, eh, hacer un recuento, mínimo, máximo, etcétera, la porcentaje. Entonces, lo que vayamos a agregar ahí sí tiene que ser un valor numérico. Que en este caso, total, ¿verdad? Es lo que se vendió y lo vamos a arrastrar a valor. Entonces, de manera automática, se nos ha generado esa información que se nos ha pedido. Miren qué hermoso es. Esto de tabla dinámica es hermosísimo, ¿eh? Tenemos el dato acá, los meses y cuánto se vendió. Miren, de una gran base de datos, con un cachín basal de datos, la tabla dinámica nos resumió eso. Bueno, acá le podemos poner el formato de moneda, ¿verdad? Porque no reconoció el formato, pero acá no hay problema, solo ya, ¿verdad? Lo ponemos. Ahí se nos ha dado un reporte en unos cuantos minutos de algo que dirían ustedes, ¿cómo hago para reportar todo eso acá? Con todo este cachín basal de cosas. Lo hemos hecho en un par de minutitos. ¿Vuelvo a explicar o quedó claro todo? Quedó súper claro. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, Sí, sí, porque si no hubiésemos tenido que sumar ajá, febrero, todo lo que se hizo en febrero, lo que aparece exactamente. después Eso se puede marzo. hacer con fórmula, Sí. ¿ya? Desde acá, desde la misma base de datos, se puede hacer con fórmula o aplico un filtro y después sumo, pero Ujú. ya eso lleva un procedimiento más grande. Sí, qué maravilla. Sí, sí. Lleva un procedimiento más grande y la base de datos, si nosotros la tocamos, puede sufrir cambios. Ese es otro dato interesante, que cuando nosotros trabajamos aparte tablas dinámicas, evitamos caer en el error de que podamos modificar un dato ahí. Porque, por ejemplo, cuando nosotros aplicamos un filtro, por ejemplo, voy a hacer acá, ¿verdad? Por ejemplo, esto solo se lo voy a demostrar, ¿no? Yo quiero saber cuánto se vendió en la Ciudad de México. Los datos, lo que se hace en un filtro es que se ocultan. Ya, pero si ustedes se fijan acá que dice fila 5 y abajo dice 18, pero los datos siguen ahí, entre la fila 5 y 18. Si analizamos así en base a filtro,
se nos puede complicar el asunto, ¿verdad? Porque los datos siguen ahí dentro de esos rangos. Bueno, ese es un dato que creo que no se los había dicho, pero es importante resaltarlo, ¿no? Si ustedes van a analizar datos, es mejor que no manipulen la base que ya tienen. Háganlo aparte, porque así no caen en error de que de repente tocamos una tecla que no era, se modificó algo, o al seleccionar rangos igual, ¿verdad? Caemos en esas cositas así que a mí ya me han pasado bastante, ¿verdad? Entonces Me- aquí, sí, A mí me acaba de pasar algo curioso sin querer queriendo. sí, Yo le di doble clic en la parte donde dice suma de total, sí, que salen todos los números, entonces yo le di doble clic a un total, pues, por ejemplo, de febrero, sí. y automáticamente me salió una hoja que dice hoja 3 donde sale todo lo que se vendió en febrero, no sé si me Ujú, explico. O sea, me correcto. sale Por como día, que la tabla, exacto, la tabla resumida solo en ese mes, correcto. con todos los datos que están en la primera, pero solo de ese mes. Muy No sé si bien, me muy logré bien. explicar. Claro que sí, claro que sí. Sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo, ¿verdad? Dice Sí. Chava. Ahora, miren qué interesante. Acá yo tengo cuánto se vendió. Pero vamos a suponer que se nos pide cuánto en porcentaje se vendió o cuál fue el mes que más vendió, por ejemplo. Si nos dicen, ¿cuál fue el mes en que más se vendió? Acá lo único que vamos a hacer es seleccionamos el rango, por ejemplo, y podemos ordenarlo. A ordenar y filtrar de mayor a menor y acá nos aparece el dato, ¿no? O podemos aplicarle el formato condicional también, ¿verdad? Para que nos resalte el dato. Aunque eso lo podemos ver ahí, ¿verdad? A simple vista, pues cuál fue el que más se vendió, pero igual podemos tener una serie de opciones de datos a manipular. Ahora, si nos piden el porcentaje, esta es una opción bastante interesante que nos da la tabla dinámica, que en el campo de valor, si nosotros le damos a la pestañita, en la pestañita de suma de total y seleccionamos configuración de campo de valor y por ejemplo seleccionamos promedio y doy a aceptar, los datos se me van a realizar todo el análisis que yo le pida, ¿verdad? En ese caso voy a seleccionar otra vez estos datos, campo de valor, la configuración de campo de valor y acá tenemos todo, ¿no? Todo el cálculo que nosotros necesitemos, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, ¿verdad? Ahí nomás se nos van a generar los porcentajes, por ejemplo, dice aquí porcentaje del total general y voy a aceptar. Ahí nomásito me aparece cuánto se vendió en porcentaje, ¿verdad? En cuestión de porcentaje y cuál fue el que más vendió, ¿verdad? Obviamente también en cuestión de, por ejemplo, nos dicen del producto total en marzo solo se vendió el 60%. Miren qué interesante esto, solo con un par de clics, por ejemplo. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo de a poquito, ¿verdad? Porque también ahí yo tengo una clase de, cuando he dado solo una edición del curso intermedio, les cuento, y hay una clase que solo es para tablas dinámicas, porque esto es un mundo, miren, esa herramienta, uf. Yo saqué una especialización solo para tablas dinámicas, imagínense recibir un curso solo de esto entero. Es Qué interesante, belleza. ¿verdad? Sí, sí. Esta es una herramienta poco utilizada porque la gente obviamente si no la conoce, pues no la va a utilizar. Y como les digo, se van por el camino más largo de aplicar funciones. Entonces, pues acá tenemos ya esta parte de los meses con cuánto se vendió, que es lo que se nos está pidiendo, por ejemplo. Y acá lo que nos resta es, seleccionamos los datos, ¿verdad? Desde los meses hasta esa cantidad. Y acá pues bastaría con insertar un gráfico, ¿verdad? Insertar gráfico, seleccionamos los datos, insertar gráfico. Ahora,
el gráfico que nosotros insertemos depende de la cantidad de datos que estemos seleccionando. ¿Por qué esto? Porque hay datos, por ejemplo, acá que tenemos, vamos a seleccionar, tenemos 11 datos. En un gráfico de pastel se va a ver todo apiñado, por ejemplo. Ya, entonces el gráfico que ustedes seleccionen, que básicamente solo es para presentar el resultado de manera bonita, ¿verdad? Ahí colorida y todo, va a ir en dependencia de la cantidad de datos que ustedes pues, vayan a presentar. En este caso, ¿verdad? Yo voy a seleccionar y vamos a ingresar una en columna de las que se ponen de esta de barra. Por las columnas acá, el nombre que se le da al gráfico de columnas son las que van hacia arriba, ¿verdad? De abajo hacia arriba, y barras de izquierda hacia derecha. Pues normalmente se le dice barra, aunque vayan de abajo hacia arriba, pero Excel la diferencia. Bueno, voy a volver a repetir esa parte porque el gráfico no sale. Bueno, seleccionamos los datos, ¿verdad? Y podemos dar acá la pestañita de gráficos, donde dice ver todos los gráficos. O si hasta ahí el gráfico, pues solo lo seleccionan. En esta opción que aparecen ahí las barras. Y vamos a seleccionar uno así de barra de las que van de izquierda hacia derecha. De igual manera, así en la de abajo hacia arriba, pues el gráfico se ejecuta bien porque los nombres de los meses no están completos en este caso. Ese es otro dato importante, que cuando tenemos nombres largos, es complicado encontrar un gráfico que se adecue. En ese caso, lo importante sería, porque cuando uno presenta resultados, independientemente de cuál sea el resultado, lo que interesa a la audiencia visualizar es el valor mínimo y el valor máximo. Igual cuando uno presenta resultados en lo que sea, en una monografía, por ejemplo, interesa al lector o a la audiencia que se resalte el valor mínimo y el máximo, porque el resto pues uno le explica, obviamente, ¿no? Entonces, si tienen una gran cantidad de datos, los pueden resumir. Y eso ahí en la tabla dinámica se hace. Que solo me presenten los 5 meses más vendidos, por ejemplo. Pero pues acá, bueno, seleccionan ustedes a ver qué más les gusta. Yo voy a dejar esto. Ahora, aquí lo que resta, en este caso, bueno, este gráfico lo vamos a pasar a la otra hoja. Lo vamos a pasar, lo voy a mover. Damos clic derecho sobre el gráfico, mover, gráfico. En la hoja que dice dashboard, ¿verdad? O pues, lo pueden cortar, pues prácticamente el camino más rápido es cortar. Cortar, me voy acá y lo pego. Porque aquí vamos a hacer nosotros una hoja de reporte. Bueno, no voy rápido, ¿verdad? Ustedes me dicen si... Porque ustedes saben que el café me pone violento. Ah, ese es el secreto. ¿Verdad? Vamos a buscar nosotros el cafecito el martes. Sí, ok. Que en esta clase me tenía que inspirar, ¿ya me entienden? Sí, sí, sí. Sí, prepararse, correcto. Bueno, Profe, en esas tablas no se pueden modificar colores. En el gráfico. Ajá. Claro, ya vamos a ahorita esa parte. Ah, bueno, ok. Ya están ahí, ya tienen el gráfico y todo. Yo ya. ya. Ya aquí. Chocho, hasta ustedes se tiraron un cafecito, ¿verdad o no? Ay, Dios mío. Siempre preparada. Bueno, es que lo hice porque sé que mañana voy a amanecer dormido, ¿verdad? Porque oficialmente salí de vacaciones hoy.
Qué bueno. A mí el café felicidades. me quita el sueño, miren, les digo, me quita el sueño salvajemente, no sé, me estimula bastante. Ujú. Entonces, pues vamos ahora a pasar esa parte de aprender a darle diseño y formato de los gráficos. Bueno, vamos a poner ahorita un encabezado acá. Vamos a combinar celdas, ¿verdad? Seleccionan ahí de B1 hasta N3, combinamos celda y vamos a poner acá como título reporte de ventas 2021. Vamos a darle más grande la letra. Vamos a darle un colorcito. Vamos a darle todos los bordes. Fíjense bien, vayan ahí, y vamos a darle un color. Bueno, seleccionamos acá la horizontal y vamos a darle un colorcito para que vaya tomando vista de. Voy a dejar ese yo. Voy a ponerle acá otro color. Les cuento que desde Excel se pueden presentar reportes sin necesidad de estarlos pasando a PowerPoint o a otro lado. Porque ustedes saben que si nosotros copiamos este gráfico a Word, pierde el dinamismo de Excel. O sea, ya el momento de, bueno, no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando copian un gráfico de Excel a Word, se le quita el formato inmediatamente y hay que volverlos otra vez a darle formato. Ay, no, qué dolor de cabeza. Bueno, entonces aquí dice, ¿verdad? Combinar celda. Puse ahí. ¿Cómo, Sí, Virginia. cómo le puso el fondo? No me Acá fijé. en la. Sí, es que no se mira acá, sí. En esta opción en ese cuadrito de la diagonal, seleccioné ahí para seleccionar todo la hoja de cálculo y ahí pues escogen el color. Gracias, gracias. Bueno, acá, ¿verdad? Falta darle el formato a este gráfico. Todavía no lo hemos. Estamos hasta ahí, chicas. Listo. Correcto, listo. Muy bien, muy bien. Me tomo un poquito de agua. Ahora, de este gráfico, hay datos que no me sirven. Ya, yo por lo menos cuando entrego gráficos, estos números se los borro. Se seleccionan ahí, le dan suprimir y los borran. Igual acá donde dice total, lo borran. Esto porque también nos sirve para que el gráfico agarre más espacio, porque esos datos al momento de interpretarlos no me sirven a ver. Entonces pues los seleccionan. Acá las partes importantes del gráfico son las leyendas de los títulos, de qué trata el gráfico y los datos de cada barra. Y pues obviamente que el gráfico esté bonito, ¿verdad? El de colorcito ahí. Incluso estas líneas que están acá en el fondo, si las seleccionamos, por ejemplo, las podemos eliminar también, pero ahí pues no se miran tan mal en realidad.
Entonces acá lo importante es que cuando nosotros agregamos un gráfico, es aprender a ponerle las etiquetas de los datos. Dan clic derecho sobre una de las barras, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, tengan cuidado en dos cositas. Uno, cuando nosotros seleccionamos una barra, se nos seleccionan, bueno, espérenme, le voy a dar un poquito de zoom para que. Si yo selecciono una barra, un solo clic, fíjense, todas las barras se me seleccionan. Pero si una vez que yo ya seleccioné la barra y le doy otro clic, solo se me selecciona esa barra como tal. Yo le puedo dar formato a esa barra que he seleccionado. ¿Ya? Pero vuelvo a repetir, si le doy un clic, se seleccionan todas y yo le puedo dar el formato a todas. Pero si yo ya una vez que he seleccionado todas, le doy a uno, ya se me selecciona solamente esa barra como tal. Porque podemos irle dando formato a una barra, ¿verdad? Así en específico, si nosotros pues deseamos darle colorcito específico a cada barra. Entonces, cuando vayamos a dar la etiqueta de los datos, nos salimos de las barras, seleccionamos un clic, damos clic derecho y damos clic donde dice agregar etiquetas de datos. Ese es el paso que es importante aprenderse acá con los gráficos, porque lo que nosotros deseamos reflejar son precisamente esos datos que ya tenemos nosotros en la base de datos. Ahora, si ustedes se fijan, ese gráfico que nos ofrece esos datos de esa manera no es tan adecuado en realidad. Si nosotros ya tenemos un gráfico hecho, pues podemos cambiar fácilmente acá donde dice diseño, ¿verdad? Podemos cambiar el tipo de gráfico, ya sea del mismo gráfico, darle otro formato o agregar otro diseño de gráficos, ¿verdad? Que lo podemos poner acá, por ejemplo. ¿Ya? Ahí tenemos todos los diseños, ¿verdad? Para este escenario, viendo así los datos a cómo se me están reflejando, yo diría de manera personal que el gráfico más adecuado es el de las barras de izquierda hacia derecha. Voy a seleccionar eso. Sobre el mismo gráfico, ¿verdad? Cambiar tipo de gráfico y voy a seleccionar este de las barras. Ya vieron, ahí se me presenta de manera mejor visible. Es lo que les decía, el gráfico que ustedes vayan a seleccionar, ¿verdad? Si es pastel, si es este, si es el otro, depende de la cantidad de datos y pues la mejor manera en que ustedes lo puedan visualizar. Ahora, sobre ese mismo gráfico, ustedes pueden cambiar el diseño perfectamente, que es esta parte que aparece acá. Este, por ejemplo, está bonito porque me hace contraste con el fondo que yo puse. Y hacemos el mismo procedimiento de eliminar estos datos que están acá. No me sirven. Voy a eliminar esto que dice mes. Quitar campo. Madre mía. Bueno, ustedes seleccionan, ¿verdad? Ahí el gráfico que más les gusta. ¿No? Ustedes. Igual en barra, en tipo de gráficos de barra, ¿verdad? Hay varios distintos ahí ustedes van viendo efectivamente pues cuál es el que más convenga. Ahora, si ustedes quieren tener una información más bonita visualmente, pueden filtrar y dejar 5 meses, por decir así, o etcétera. Ahora aquí lo único que restaría es, si ustedes le quieren dar coloritos a las barritas así diferentes, pues se los dan. Yo diría pues que en este caso no es tan necesario, porque acá me interesa saber el mes y cuánto se vendió, y pues ahí se refleja.
Acá lo único que bastaría es ponerle el título a que hace referencia, ¿verdad? Que sería ventas por mes. Ahora dan doble clic ahí sobre el título, ¿verdad? Doble clic y ya pues seleccionan ventas por mes. En verdad que los gráficos no tienen tanta ciencia. Lo que sí, como les decía en este punto, lo importante a manejar es cómo llegamos a estos datos. No es tanto si aprendemos a hacer el gráfico bonito o no, ¿verdad? Que obviamente ahí lo único que vamos a invertir es tiempo en darle diseño al gráfico, porque eso sí lleva tiempo. Ponerle colorcitos, ¿verdad? Y todo el rollo. Pues si ustedes quieren ponerlo así, ¿verdad? Como vistoso y esa cosa. Solo es de darle formatos al... Ahora, no sé cuántas pestañas les aparecen a ustedes acá. Cuando yo hice el gráfico, miren, a mí me aparece analizar, diseño y formato. No sé cuántas les aparecen a ustedes. Igual, analizar, Igual, ok. diseño, sí, analizar. Entonces ahí en la ciencia del gráfico suele ir jugando con el diseño, ¿verdad? Darles un diseño, pues, el diseño que ustedes gusten, los colorcitos, ¿verdad? Y a estos datos, por ejemplo, si los queremos resaltar igual a como hicimos de seleccionar una barra, podemos seleccionar un dato y se seleccionan todos. Me voy a formato y le puedo dar un formato, ¿verdad? Bonito. Acá vamos a darle un... Ahí como les digo, es solo ir jugando con el formato de los datos, ¿no? Irles dando diseño, colorcito, qué tipo de letra, tamaño de letra. Y acá lo puedo hacer un poquito más pequeño. Está bien. Ahora igual esa etiqueta la pueden mover también. Si ustedes dan un clic, bueno, igual, ¿verdad? Un clic se seleccionan todos. Dan otro clic sobre esa etiqueta y pues la pueden mover si ustedes gustan también, ¿verdad? Porque acá, por ejemplo, está un poquito ajustado. Igual perfectamente lo pueden ajustar. Está interesante, profe. Muy bueno. Ahora, si ustedes quieren darle otras cosas de edición en formato, yo la verdad que no le dedico mucho tiempo al ponerlo tan bonito un gráfico. Pero ustedes pues seleccionan el gráfico, le dan acá al más y pues ustedes pueden modificar todo lo que ustedes desean, la verdad. Ponerle título al eje, la parte de abajo, tablas de datos, barras de error, etcétera. Yo pues para mí está ahí con el título, la leyendita de los datos con sus números y pues para mí pues está bien ahí. Pero de igual manera, como les digo, ustedes pueden editar. Acá salen una serie de opciones, pues le dan doble clic al gráfico, ahí en la barra de la derecha pues salen otras opciones, que iluminado, que sombra, que bordes, no sé qué. Yo la verdad que pues no le doy tanto detalle a mi gráfico.
Con que se lean bien, la información esté resumida, clara, que se pueda interpretar con solo verla, es suficiente. Ahora el título igual lo pueden acomodar y le pueden dar también un formato ahí bonito. Igual estas letras de acá, ustedes pues la pueden, le pueden dar el formato que ustedes deseen. El color acá. Ahora, un dato importante, como les decía, cuando nosotros trabajamos así, que tenemos la base de datos, ¿verdad? Tenemos la hoja de análisis de tabla dinámica y el gráfico, todo esto está conectado, desde la base hasta la tabla, hasta el gráfico que tenemos acá, está conectado todito. Si nosotros manipulamos esta base de datos y actualizamos la tabla, se me va a actualizar este gráfico de manera automática. Eso lo vamos a ver ya cuando terminemos. Hasta ahí estamos bien, chicas. Ya hicimos esa parte. Sí, correcto. Entonces vamos a hacer el segundo. Vamos a hacer bueno, voy a marcar este, ¿verdad? Como que ya lo hicimos. Vamos a hacer, dice ventas por categoría. Vamos a hacer este 3. Ventas por categoría, igual acá, ¿verdad? Lo único que va a cambiar es trabajar con este dato. Cuánto se vendió de sonido, cuánto de video, cuánto de conectividad, cables, etcétera. Esa es la instrucción que se nos pide acá, que hagamos una gráfica de eso, ¿verdad? Entonces igual hacemos otra tabla dinámica aparte, ¿verdad? No importa que hagamos varias. Insertar tabla dinámica, escribimos base. Vamos a aceptar. Y de igual manera solo movemos los campos. Categoría, a fila y total. Nuevamente a valores. Y damos formato de moneda. Miren qué rapidísimo. Eso en ni un minuto nos dilatamos sacando esa información. Qué interesante. Si tenemos ventas de productos, obviamente podemos saber cuánto vendimos en productos de manera rápida en esos meses de febrero a diciembre. Si le queremos poner otros criterios, perfectamente los podemos hacer desde acá, desde las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas nos facilitan el análisis que nosotros querramos. Ahora, fíjense bien, ahí tenemos el producto, ¿verdad? La categoría con el total. Ahora, si queremos saber, fíjense bien, por meses, cuánto se vendió de cables, de componentes por meses, lo único que vamos a hacer es jalar esa columna de fecha, por ejemplo. Vamos a jalarla acá donde dice columna. Ya, y acá tenemos ese dato. Miren, qué interesante, qué bello esto. Almacenamiento en febrero, ¿cuánto se vendió? Cable por mes, miren cuánto se vendió. Qué interesante. Ahora, si nosotros lo movemos, por ejemplo, meses, lo pasamos arriba de la fila de categoría, ahí igual vamos a tener ese dato, pero reflejado de otra manera. Ya, acá febrero, almacenamiento, cuánto se vendió, cable, cuánto. Miren, en marzo, miren qué clase de poder que tiene esta herramienta. Imagínense hacer ese análisis a mano. ¿Cuánto se vendió por mes en categoría? Nunca lo vamos a hacer acá con fórmulas, jamás.
Para eso va a dar la herramienta. Entonces, pues tenemos esas dos opciones. Para eso sirven estos campos, ¿verdad? Los podemos combinar perfectamente sin ningún problema. O imagínense que tuviéramos igual varias tiendas o varios locales, ¿verdad? Y queremos llevar el reporte así por ciudad, qué sé yo, ¿verdad? Acá en México, ¿cuánto se vendió? Pues Chihuahua, pues el otro, etcétera. Igual acá nosotros jugamos con esos datos. Solo es mover, miren, el nombre de la columna. Es interesante, ¿verdad? Bueno, la demostración, ¿verdad? Porque el ejercicio es este, ¿verdad? Entonces aquí lo que bastaría es hacer el gráfico igual. Acá bien nos sale un gráfico de pastel, ¿verdad? Insertamos gráfico de pastel. Y sería el mismo procedimiento de clic derecho sobre el gráfico, agregar etiquetas. Ya, acá vamos a poner de título ventas por categoría. Y voy a mover, voy a cortar este gráfico y lo voy a pasar para acá. Y voy a ir acomodando acá el reporte. Ahí al lado. Y pues basta ahí con que ustedes le busquen el diseño, ¿verdad? El diseño que ustedes les guste. Yo para seguir retomando el mismo diseño que llevo, voy a buscarle un colorcito ahí que se mire bonito, ¿verdad? Sí, lo voy a dejar ahí, la verdad es que yo le voy a dar aquí a las barritas de datos otro fondito. Bueno, ustedes vayan jugando ahí con el diseño que más les resulte, ¿verdad? Porque hay diseños que presentan los datos de buena manera y hay otros que no. Entonces, pues ahí van probando ustedes. Voy a dejar este, en mi caso. Aquí puse una R de más. Ahora, este análisis de tabla dinámica aplica para todo, ¿verdad? Si tuviéramos una base de datos de participantes igual, por ciudad, por sexo, edad, lo que sea, el análisis se vuelve rapidísimo igual. Que, por ejemplo, un dato interesante en las monografías, que siempre hay que caracterizar población de estudio, que cuánto por sexo, que cuánto por esto, por lo otro, ¿verdad? Se hace rápido ahí, rapidísimo, hacen ustedes una tabla y ya. Tabla dinámica y solo juegan con las columnas. Pues ese ahí lo voy a dejar así porque me parece que está bien así. Bueno, le pueden cambiar el color a los números, ¿verdad? Igual. Eso se hace desde inicio. Lo voy a dejar aquí en negro y lo voy a poner un poquito de negrita. No lo voy a dejar en otro color. Entonces, como les decía, aquí la parte más importante es aprender a analizar estos datos.
¿ya? Porque la gráfica solo es la manera en cómo los presentamos. Pero si los datos están mal analizados, pues estamos mal. Entonces vamos a agregar otro. Bueno, este ya lo hicimos acá. Fíjense qué interesante. Este dice gráfica de los 10 productos más vendidos. Acá ya nos están pidiendo una condición porque deben de haber más productos, ¿no? Entonces vamos a trabajar igual con la columna productos. Vamos a ver si efectivamente hay un montón. Entonces vamos a trabajar igual productos y total en otra tabla dinámica. Vamos a ver, quiero ver que lo hagan ustedes. Y vamos a hacer este otro que dice porcentaje de cuánto se vendió en línea. Vamos a suponer que esta tienda tiene venta en línea, ¿verdad? En tienda física y en otra categoría. Estos dos vamos a hacer. Nos piden el top 10 de los productos más vendidos. Entonces vamos a hacer igual, ¿verdad? Insertar, tabla dinámica, vamos a poner base y solo vamos a arrastrar producto, ¿verdad? Ahora vamos a arrastrar producto a fila y vamos a arrastrar total a valores. Y en este caso, como se nos piden los 10 más vendidos, si ustedes se fijan al agregar la base, pues son bastantes. Ya entonces acá vamos a aplicar un filtro. Vamos a ponerle acá formato moneda. Formato moneda. Y se nos piden los 10. Bueno, vamos a poner los 5 para que la gráfica no sea tan grande. Entonces, cuando agregamos tabla dinámica igual, nos aparece la opción de filtro ahí automáticamente. Vamos a aplicar acá un filtro. En este caso, de los valores más vendidos, o los menos vendidos, o los 5 mayores o los 5 menores, ese filtro se llama filtro de valor. Filtro de valor, 10 mejores. Pero en este caso vamos a poner los 5, entonces acá se lo modificamos. Fíjense bien, dice el filtro superiores, es decir, los mayores o los más vendidos, etcétera. Vamos a marcar 5 y vamos a aceptar. Y ahí rápidamente nos aparece la información que nosotros deseamos. Ahora, si son 10, si nos piden 10, que solo lo dejan en 10, pues listo, ¿verdad? Bueno, voy a repetirlo, ¿verdad? Porque no sé si la llevo muy rápido. Entonces, igual filtro, ¿verdad? Sí, Sí, otra vez, ¿verdad? sí. Bueno, ya terminaron el otro. No les pregunté en realidad, ¿verdad? Si habían terminado el otro. Más o menos. Bueno, ahí después le pueden dar ustedes diseño, Sí. porque ya van a ser las 8:30. No, me he sentido que ha pasado volando el tiempo. No, no se vale así, ¿verdad? Bueno, aquí he arrastrado las columnas, ¿verdad? Producto fila y total a valores. Y acá aplicamos un filtro de valor. Es filtro de valor, la opción de valor. 10 mejores, esa es la opción. Filtro de valor, 10 mejores. Ahora ya aparece 10 mejores, pero ustedes pueden poner 5 mejores o 6 o 7. O más vendidos, o los más altos, los más bajos, etcétera. Los menos vendidos, por ejemplo. Acá si ustedes se fijan, por ejemplo, estos datos que tienen nombres muy largos, en realidad pues son muy largos, porque obviamente si un producto
Ustedes saben, cargadores, por ejemplo, hay de tantos tipos, de 10 watts, 20 watts, 30, no sé cómo. Obviamente hay que diferenciarlos al momento de nombrarlos. Y ahora con tantos teléfonos que el Samsung no sé qué, la no sé cuánto, ya no hay que poner nombres así largos para poder diferenciarlos. Por eso son tan largos aquí. Bueno, entonces aplicamos filtros, ¿verdad? De valor, 10 mejores y seleccionamos 5. Ahora que ustedes pueden también seleccionar los menos vendidos en la opción acá inferiores, o si superiores, pues los más vendidos. Y si ustedes quieren sacar, pues dan a aceptar nada más y ahí tienen, por ejemplo, los 5 productos que más vendió esa determinada tienda. Y pues ahí bastaría solo hacer el gráfico, ¿no? Vamos a buscar otro tipo para no ir repitiendo lo mismo. Voy a poner este de línea. Ya ahí, por ejemplo, el nombre no se mira porque es muy largo en realidad. Pero bueno, sea mi esposa, nosotros, 5 productos más vendidos. Y bueno, lo voy a mover hacia la otra hoja. Profe, ¿cómo es que pone esos números? No me fijé. En el clic derecho sobre la barra y da agregar etiquetas de datos. Ya, ya, gracias. Eso sí anótenlo, ¿verdad? Porque eso sí procedimiento es exigido al momento de agregar gráficos. ¿Qué nos recomienda anotar, profe? Disculpe. Que al momento de agregar un gráfico, Sí, para que aparezcan los números, pues dan clic sí. derecho sobre la barra y agregar etiqueta de datos para que aparezcan los datos, ¿no? Ujú. Ya el resto es jugar con el formato y el diseño del gráfico. Bueno, en realidad, pues como nos faltan hacer cositas, no le den tanto diseño del gráfico, lo pueden pues poner más bonito ya después de la clase para que terminemos la otra parte que falta, que son estos filtros. Entonces vamos a hacer este último que dice, solo agreguen el gráfico, ¿verdad? Y le dan etiquetas de datos y ahí dejen Ujú. en el reporte, después le dan formato. Dice porcentaje, aquí nos están pidiendo un porcentaje, un valor porcentual de cuánto en porcentaje se vendió. Pues ahí ustedes focalizan obviamente cuál es la columna con la que van a trabajar, que en este caso es esta que dice físicamente en store y en línea, que es esta columna venta, ¿va? Entonces vamos a agregar igual el mismo procedimiento, insertar tabla, base y es venta, ¿verdad? Hacia fila y el total. Pero como acá nos están pidiendo el porcentaje, ¿verdad? Como les decía, están a la pestañita de suma de total, configuración de campo de valor y donde dice mostrar valores como, selecciona porcentaje. Voy a volverlo a explicar, ¿verdad? Para que eh, la columna venta hacia fila, voy a darle más zoom a esto.
Columna venta hacia fila y pues siempre total hacia valor. Seleccionamos la pestañita, ahí donde dice valores, suma de total. Seleccionamos la pestañita, ¿verdad? Que aparece ahí a la derecha. La pestañita que aparece una vez que agregamos una columna. Configuración de campo de valor. Mostrar valores como. Y acá donde dice sin cálculo, ¿verdad? Seleccionamos total, porcentaje del total general. Este sale. Porcentaje del total general, aceptar. Ya nos sale, ¿verdad? ¿Cuánto en porcentaje se vendió? Qué interesante, la verdad, es aprender a dominar esa herramienta, porque esto pues nos ahorra muchísimo tiempo. Bueno, la gente que trabaja bastante en esta área de estar pasando reportes, ¿verdad? Es casi que obligatorio que sepa utilizar, cosa que les digo, por ejemplo, en la universidad, ninguna secretaria sabe utilizar Excel. Y bueno, aquí va a estar, aquí nos sale bien un gráfico de pastel con otra forma. Que en este caso, pues gráfico de pastel hay de varios tipos. Vamos a agregar este de anillo, voy a poner, en mi caso, ¿verdad? Clic derecho, agregar etiqueta. Le voy a dar formato a estas etiquetas. Y voy a poner acá porcentaje de ventas. Y bueno, lo voy a mover hacia la otra hoja. Bueno, la hoja les tiene que quedar así, ¿verdad? Con un reporte de varios gráficos, de varias cositas ahí. Una es ventas por mes, ventas por categoría, productos más vendidos, porcentaje de ventas por en línea, por físico. Les cuento, ¿verdad? Que este fue la razón por la que yo entré a la universidad a trabajar, que es algo que casi nadie maneja, fue por aprender a hacer estas cosas. Yo llevaba el reporte de todos estos estudiantes en la universidad. Yo la verdad que siempre le doy importancia a Excel, porque esto le da un plus a uno como trabajador. Es que es bien importante, pues. Es sumamente importante. Es ¿Sí? bien importante. Mire cuánto facilita un trabajo de todo, pues trabajos de cajón, trabajos de análisis, trabajos de todo, ¿verdad? Qué interesante. Y esto lo hace la práctica, La porque práctica, claro que sí, 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 así es. sí, porque ahorita pues yo ya me quedo con ganas de seguir practicando sobre esto mismo, pero Sí, esta clase porque hay yo que creo que repasarla. hay que repasarla, porque yo creo que iba en el segundo o en el tercero, ya se me había olvidado dónde eran los gráficos y me quedé Jesucristo, ¿y dónde era? Sí, porque está bien completa, bien bonita, pero no es que esté difícil, ¿verdad? Sino que Sí, hay que
Hay que aprenderse los familiarizarse. pasos, ¿ah? Los Sí, pasos, sí, los clic pasos. aquí, Sí, clic allá, clic aquí. sí, sí. Aprendérselo, las opciones a las que hay que darle clic y eso. Ujú, sí, sí. Y no me di cuenta del tiempo, igual que usted. Usted ya van a llegar las 8:30. Sí, sí, súper, súper rápido. Súper rápido. Miren, estas clases así en ningún lado se las van a dar así tan prácticas. Sí, Porque en la TEC, por ejemplo, que tiene esas clases en línea y aún en físico, esos más no te enseñan nada. no, 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 no. Súper Bueno, Entonces, yo sí, aprovecho la oportunidad para agradecerle por este espacio y por tener paciencia y por su tiempo y todo eso. Creo que nunca lo había hecho, pero pues le agradezco por eso. Ha sido bueno, de bastante provecho. ¿verdad? Sí, sí, sí. No, y Comparto lo van a también. aplicar de acá en adelante, se van a acordar de mí. ya podemos poner en el currículum Excel. Sí, de hecho que sí, claro que sí. ¿Cierto? Y los trabajos lo piden, aunque no sea de eso, lo piden, que sepan utilizar la herramienta. Muy bueno. Yo Entonces me sumo también. vamos a, sí, bueno, Yo también miren, me sumo a ese agradecimiento, profe. Esto es un gran regalo, ¿verdad? Es una maravilla. sí, Bendita Dios. regalo de Navidad, De Navidad. Sí, 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 sí. ¿verdad? Y ese, estás calladita, te Estoy calladita, dormiste. pero estoy, no, me uno también a ese agradecimiento. La verdad es que en este tiempo en el que estamos, esto es una herramienta fundamental para todos nosotros profesionales Ujú, y pues no cualquiera designa de su tiempo para enseñar a otros y de manera gratuita y con la paciencia y con el amor y con la pasión que le mete a esto. Gracias. Sí. sí, sí. Bueno, les cuento que es la tercera vez, ¿verdad? Que yo doy esta edición de esta locura mía de querer enseñar gratis. Ujú. Y vamos a abrir otra y vamos a necesitar instructoras, oigan. ¡Ay, qué bueno! Ya Oye, chicas, vamos a poner ahí a la Virginia y la Vamos Yesea. solos. así es, así es. Sí, sí, Porque mire, correcto. ahorita, por ejemplo, en vacaciones que la gente tiene tiempo, aproveche estas cosas para Ujú. aprender. La primera vez que yo abrí el curso así, por primera vez, se incluyeron más de 250 y por eso fue que yo busqué el Zoom de pago, porque esta cuenta no es mía en realidad. Ujú, Me la prestan y todo porque se había metido bastante gente. ujú. Y ahorita digo yo que en vacaciones, si yo pongo otra vez la publicación, la gente va a aprovechar su tiempo. Aunque no todos, pues, ¿verdad? Pero algunos sí. Sí, sí, Entonces porque ya ustedes lo están le, pidiendo más los trabajos, sí, lo están pidiendo los más, sí, es centros. Sí. cierto, totalmente. Bueno, vamos a cerrar esta parte con esto que dice filtro, ese filtrarlo, ese usando los siguientes slicer. Bueno, este término slicer ahí en tablas dinámicas se conoce como segmentadores de datos. Bueno, vamos a posicionar en una de las tablas dinámicas, no importa pues cuál sea, y vamos a dar clic acá en la pestaña analizar. Este es otro paso, ¿verdad? Importante que lo anoten. Nos posicionamos en una de las tablas, damos pestaña analizar y la opción que dice insertar segmentación de datos. Entonces aquí vamos a seleccionar las columnas que ocupamos para analizar. En este caso fueron categoría, ¿verdad? Producto, fecha y creo que la otra es, voy a recordar. Eh, bueno, es venta, categoría, venta, categoría, producto y fecha. Entonces vamos a hacer igual, ¿verdad? Analizar, insertar segmentación, venta, producto, venta, categoría, producto y fecha.
Van a ver qué interesante el uso de estos segmentadores. Pues acá ocupamos las columnas que utilizamos, ¿verdad? En las tablas dinámicas las marcan. Voy a volver a repetir otra vez. Sobre una de las tablas dinámicas, ¿verdad? No importa cuál sea. Ujú. Pestaña analizar, insertar segmentación de datos y marcan las columnas que utilizamos. Venta, categoría, producto y fecha. Y damos a aceptar. Entonces esos slicers son estas cuestioncitas, ¿verdad? Que son en realidad son segmentadores, que son filtros que todas las tablas dinámicas utilizan. Los vamos a mover, seleccionen uno, después tecla control, seleccionan otro, manteniendo siempre la tecla control, clic y clic. Vamos a dar control X y lo vamos a poner acá. Acá lo vamos a acomodar. Estos son estos segmentadores, ¿verdad? Son estos cuadritos de filtro, porque en realidad son filtros segmentados según la columna. ¿Los tienen ahí o vuelve a explicar cómo lo hice? Eh, yo los estoy poniendo. Espérenme un segundo. Vamos a ver. Ya. Ahora por eso el término de dashboard, que es un reporte dinámico. Sí. ¿Por qué dinámico? Porque todo se sincroniza desde la base de datos, la tabla y los gráficos. Está sincronizado y ya van a ver qué pasa ahorita con estos segmentadores. Ujú. Ya los tienen ahí, Geset, Virginia. Ya. Ya, ya Ya, también. ya. Entonces esta parte la van a ver porque quiero que vean ahí el procedimiento y después lo hacen. Por cada segmentador hay que sincronizar todas las gráficas que están acá. ¿Cómo hacemos esto? Dando clic sobre el título, en este caso producto, clic derecho, conexiones de informe y marcan todos los gráficos. Y doy a aceptar. Voy a volver a hacer, pero en otro segmentador. Clic derecho, ¿verdad? Sobre el título, conexiones de informe y marco todo. Esto tiene que hacerse en todos los segmentadores. Clic derecho sobre el título, ¿verdad? Esto no lo hagan, solo visualícenlo. Lo voy a aceptar, igual acá. Conexiones de informe y doy a aceptar. Ahora, ¿por qué hacemos ese procedimiento? Porque nosotros podemos filtrar desde este segmentador todos los gráficos. Por ejemplo, si nos piden, fíjense bien que aquí viene el poder de esto dinámico, ¿verdad? Que hagamos un reporte en base a estos 4 gráficos de solo lo que se vendió en físico. Solo selecciono, fíjense bien, voy a seleccionar físico. Y mis gráficos se me van a mover solitos. No sé si los logran visualizar ahí. Si yo selecciono cada filtro, fíjense bien, como todos los gráficos me dan Ujú. esa información que yo estoy filtrando en ese momento. Por ejemplo, si yo quiero saber todo lo que se vendió en base a ventas, categorías por mes, por fecha igual, o por producto igual almacenamiento, yo selecciono acá y miren cómo dinamizado, solito, ¿verdad? Los gráficos me van dando ese resultado. Ahora, esto es potente, ¿verdad? Porque
nosotros podemos tener el reporte ahí y al momento de presentarlo, si nosotros nos preguntan sobre algo en específico, solo lo seleccionamos y ya. Igual acá, ¿verdad? En productos, igual, si solo queremos saber cuánto se vendió de audífonos, por ejemplo, ya nos va a aparecer ahí en línea cuánto se vendió ese producto como tal, en línea, tanto, en físico, tanto, en store. O sea, es interesante, ¿verdad? Esta parte. Igual este producto, por ejemplo, batería portátil, el mes de noviembre se vendió 2.997 Córdoba. En octubre, 1.178 y así sucesivamente. En línea, ¿cuánto se vendió? Por ejemplo, ahí nos aparece por meses, por categoría, productos más vendidos y el porcentaje de ventas en ese ámbito como tal. Profe, y para volver a la gráfica original, que yo de tanto tocar clic, clic, Solo quitan los filtros, ¿ah? Le dan borrar filtros y se van acá donde dice o solo retroceden, ¿verdad? Igual. ok. Porque esto en realidad son filtros, ¿verdad? Y ustedes pues solo lo borran el filtro. Ujú. Lo igual acá, el mismo gráfico da esa parte de poder filtrar ahí en esas pestañitas que están acá, ¿verdad? En esta parte que, por ejemplo, los meses que más se vendieron, los podemos modificar desde ahí. Y ahí nomasito, pues el gráfico se nos va a ajustar de esa manera. Ahora, esta Cuando yo, parte como, sí, María. sí, una consulta, profe. Cuando yo trabajo con una de estos segmentadores, pero me afectan las cuatro imágenes, ¿verdad? Los cuatro Exactamente, gráficos. sí, Ujú. así es. Ok, comprendo. Ok. Si nosotros quisiéramos saber el rendimiento, por ejemplo, de la productividad de una persona como tal, y solo seleccionamos a esa persona por parciales, por ejemplo, imagínense cómo salió por parciales o por un componente en específico, también sería súper idóneo, ¿no? Trabajarlo de esa manera. Bueno, aquí bastaría con esto del reporte, solo ponerlo en vista de reporte, ¿verdad? Que es igual a otra configuración que hay que hacer en Excel. Qué interesante, en Excel cuesta hasta imprimir una hoja, porque Sí. imprimir desde Excel, si uno que no sabe configurar diseño e impresión, sale por las cuajadas, todo. Pues la gente lo que hace es pasarlo al Word e imprimirlo desde el Word, pero hay que acomodar otra vez todo. Eso también lo vamos a aprender, ¿verdad? Cómo imprimir aquí, desde Word, desde Excel, perdón, la cosa. Bueno, pues chicas, creo que ha sido muy productivo esta partecita. ¿Les dio o no les dio, chicas? Sí, sí, lo único que ahí está, yo estoy dándole clic, clic para ver que Se tienen que mover todos los cómo gráficos. todo, ajá. Sí. Lo único que yo no pude fue quitarle los filtros. Le doy a quitar, pero no se me quita. No se quitan. No, pero voy a intentar. Bueno, Sí, lo revisamos el martes, ¿verdad? A ver sí. qué.
Ok. A ver qué cositas ahí, A ver porque qué pasó, en el qué procedimiento, encontramos. ¿verdad? En el procedimiento Sí. ahí algo se hizo. Sí. Bueno, está bien, Oh, chicas. Bueno, llegaríamos hasta acá, ¿verdad? bueno, perfecto. Bueno, profe, muchas gracias. No sé, a mí me asustó cuando la de pastel, la venta por Sí. categoría, se perdió. Y yo dije, ¿qué la hice? Es De que tanto claro, estar registrando, registrando. si el producto, por ejemplo, no se vendió casi, Sí. o no se vendió en línea, por ejemplo, eso no me va a aparecer nada en el gráfico. Ujú, ujú. Entonces, eso es lo que usted dice del análisis. No es solamente que me aparezca el gráfico, eso está Sí, como fácil, sino interpretar qué me está diciendo. exactamente. Porque, Sí, porque ajá, estos gráficos hay que hacerlos hablar también después, hay ¿verdad? que, sí, sí, sí. Bueno, hay Excelente. tareas, pues. Sí, Bueno, porque en profe, el examen van a hacer uno así también. Ajá. Hay examen. Claro. Igual Está que en el de bueno la primera eso. unidad, nada más que este es más complejo. Ajá. Así voy Sí. viendo. Sí, así que tienen que repasar. Sí, sí. Bueno, está Bueno, bien. profe, entonces Ok. sería hasta el próximo martes, ¿verdad? Si Dios Es quiere. correcto, así es. Bueno, bueno. Muchísimas Bueno, gracias. pasen Pase buenas Gracias. buenas noches. noches. Buenas Buenas noches. noches. Mil gracias.